20 acusados por los atentados terroristas de París en 2015 fueron condenados. La mayor sentencia fue para Salah Abdeslam, el único sobreviviente de la unidad yihadista, quien pagará cadena perpetua. En México le dispararon y mataron al periodista Antonio de la Cruz. En el ataque hirieron a su hija. Es el reportero número 12 que asesinan en el país en lo que va del año. La Fiscalía General ya abrió una investigación. El gobierno de Texas en Estados Unidos le pidió al presidente Joe Biden que endurezca las medidas migratorias y retome las políticas de Donald Trump. Entre tanto, los 13 migrantes hallados con vida en el interior de un tráiler siguen delicados de salud. Otras 53 personas fallecieron en el vehículo. Bienvenidos a las noticias de France 24. Yo soy María Clara Calle y es un placer estar con ustedes de nuevo. 10 meses tuvieron que esperar los familiares de las víctimas, los sobrevivientes y en general la sociedad francesa para oír el veredicto contra Salah Abdeslam a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. La justicia francesa también condenó a las otras 19 personas que colaboraron con los ataques de esa noche del 13 de noviembre de 2015, que dejaron 130 muertos. El veredicto marca un antes y un después en la historia de Francia, al haber generado un debate sobre la lucha contra el terrorismo, la seguridad y la migración en el país. La periodista de France 24, Erika Olavarría, nos dio previamente más detalles desde la capital francesa. Cadena perpetua irreductible. La Corte Especial que juzgaba los atentados del 13 de noviembre ha confirmado esta noche la pena que había solicitado el Ministerio Público en contra de Salah Abdeslam, el único sobreviviente de los comandos del 13 de noviembre. También confirmó la cadena perpetua, pero con un periodo de seguridad o de pena obligada de 22 años para Mohamed Abrini, el amigo de infancia de Salah Abdeslam y conocido como el hombre del sombrero, que participó también en los atentados de Bruselas de marzo del 2016. Es parte de esta gran sentencia de 120 páginas en la que también 3 cadenas perpetuas se mudaron a penas de presidio de 30 años para 3 de los miembros de la célula yihadista. Sino las pequeñas manos, aquellos sujetos que ayudaron a Salah Abdeslam a viajar entre París y Bruselas la noche del 13 de noviembre, vieron también reducidas sus penas. Ellos comparecían en libertad y por lo tanto podrán seguirlo hasta el final de esta condena. Con este veredicto se cierra un momento histórico en París y en Francia, esos atentados que dejaron 130 muertos, pero sobre todo una gran herida a la sociedad que todavía no se cerraba. Con varios de los familiares de víctimas que pudimos hablar, algunos de ellos se muestran satisfechos, otros no, pues querían que todas las cadenas perpetuas se cumplieran. Sin embargo, varios abogados con los que conversamos también nos decían que les parece que el caso de Salah Abdeslam y Mohamed Abrini es un símbolo. La cadena perpetua no es una pena que suela usarse o cumplirse, generalmente se equipara a una pena de presidio de 30 años y que por lo tanto en este caso para ellos se ha hecho justicia. De París nos vamos a Madrid. En el segundo día de la cumbre de la OTAN, los países integrantes de la alianza estuvieron de acuerdo en considerar que en la actualidad Rusia es la mayor amenaza para Occidente. La alianza también indicó que dará más apoyo a Ucrania a través de una renovación de las Fuerzas Armadas de ese país. Y también afirmó que reforzará la presencia militar en las naciones del este de Europa que están cerca del territorio ruso, como los estados bálticos, Noruega, Polonia, entre otros. Se trata de un delicado equilibrio para los dirigentes de la OTAN. Dejar que sus miembros armen a Ucrania sin provocar un enfrentamiento directo con una Rusia que cuenta con armas nucleares. Zelensky lleva meses pidiendo el apoyo de las democracias occidentales. Una llamada a la que los líderes mundiales decidieron responder en la cumbre de la OTAN en Madrid. Y nuestra respuesta fue sí. Estamos preparados porque están luchando por su independencia, pero también están luchando por valores que son importantes para la OTAN. Para pasar de las palabras a los hechos, Estados Unidos refuerza su posición militar en Europa del Este. Como primera fuerza militar de la OTAN, 100.000 tropas estadounidenses están actualmente estacionadas en Europa y se prevé que aumenten especialmente en el este. Biden también desplegará más aeronaves en Reino Unido y aumentará su flota naval en España. Creo que esta cumbre es la oportunidad de coordinar nuestros esfuerzos para garantizar la seguridad de nuestro espacio. Otros países están siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. Canadá se comprometió a enviar tropas a Letonia
Noruega también dijo que donaría 3 sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple a Ucrania. La OTAN, en su conjunto, tiene previsto multiplicar por 7 el número de tropas en alerta máxima, pasando de 40.000 a 300.000. También abordaron cuestiones que van más allá de las fronteras de Europa, en particular el fortalecimiento de la región del Indo-Pacífico, así como abordar los desafíos de China y las amenazas del programa nuclear de Corea del Norte. Otra de las noticias sobre la OTAN es que invitó formalmente a Suecia y a Finlandia a ser parte de la alianza. Poco tiempo después, Rusia reaccionó diciendo que esto no es un problema, a menos que se acerquen militarmente a su frontera. A pesar de la postura del Kremlin, algunos funcionarios consideran que las tensiones en la región aumentarán. Marina Sardiña nos amplía. Una noticia recibida con frialdad. Moscú aseguró que no ve como un problema la adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. Una solicitud formal ya en trámite con el objetivo de obtener garantías en materia de seguridad adicionales, incentivadas por la invasión del Kremlin de Ucrania el pasado 24 de febrero. No tenemos disputas territoriales con ellos, no hay nada que nos pueda preocupar en términos de que Finlandia y Suecia se conviertan en miembros de la OTAN. Pero algunos funcionarios rusos aseguraron que las nuevas membresías a la Alianza del Atlántico Norte aumentarán las tensiones en la región, al ser un esfuerzo desestabilizador, como señaló el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov. Y el mandatario ruso Vladimir Putin también advirtió que respondería por la vía militar si estas naciones acogen tropas e infraestructuras de la OTAN en su territorio. Y es que Finlandia comparte 1.300 kilómetros de frontera con la Federación Rusa. Ahora, si despliegan las tropas y la infraestructura de la OTAN, nos veremos obligados a responder de la misma manera y crear las mismas amenazas. Todo iba bien entre nosotros, pero ahora habrá tensiones, seguro que las habrá. Esto es obvio e inevitable. Repito, si hay una amenaza para nosotros. Hasta el momento, Putin había criticado las intenciones de Finlandia y Suecia, acusando a la alianza de tener ambiciones imperiales, mientras que la OTAN dejó claro que no busca la confrontación con Moscú. En noticias de Ucrania, Amnistía Internacional publicó un informe en el que afirma que el ataque contra el teatro en Mariupol fue un claro crimen de guerra. Este bombardeo ocurrió el 16 de marzo y fue uno de los primeros que se conocieron internacionalmente contra instalaciones civiles. Después de meses de investigación, el organismo sostiene que aeronaves rusas lanzaron 2 bombas de 500 kilos. Según la organización, los rusos atacaron deliberadamente el lugar, a pesar de que sabían que allí se refugiaban civiles. El primer ministro de Israel, Naftali Bennett, afirmó que no aspirará a una reelección en los próximos comicios. Y es que el Parlamento está a punto de disolverse, luego de que Bennett promoviera el cambio legislativo tras las luchas internas que le impidieron gobernar. Esta sería la 5ª elección en menos de 4 años. Nuestro corresponsal en Jerusalén, Federico Cueva Barberena, nos explica qué está ocurriendo. Con apenas poco más de un año en el cargo de primer ministro de Israel, Naftali Bennett anunció que no buscará su reelección y que se alejará de la función pública cuando se forme el nuevo gobierno, aunque no se trata de algo definitivo porque, en sus palabras, servir a Israel es su destino. Además, confirmó que su partido político, Yamina, será liderado por Ayelet Shaked, actual ministra de Interior, una figura del ala más dura de esta formación derechista que se ha mostrado dispuesta a formar un gobierno con el ex primer ministro Benjamin Netanyahu y que podría convertirse en una jugadora clave en el futuro político israelí. Y aunque Bennett dio su mensaje de despedida, deberá permanecer en el cargo por o al menos un día más, luego de que la Knesset, el Parlamento israelí, fallara en su objetivo de disolverse antes de la medianoche del miércoles. Tras una jornada de intensos idas y vueltas, los legisladores aplazaron la resolución para el jueves por la mañana. También deberán fijar la fecha de las nuevas elecciones, las 5ª en 3 años y medio, algo en lo que tampoco hay acuerdo. La oposición prefiere que sean el 25 de octubre y el oficialismo el 1 de noviembre. En el centro de los desencuentros están 2 proyectos que la coalición considera clave aprobar antes de la disolución del Parlamento. Uno allanaría el camino para que los israelíes tengan una exención de visados para viajar a Estados Unidos y el otro avanzaría un sistema de metro
para Tel Aviv y sus alrededores, pero ambos proyectos están estancados entre una oposición que no quiere entregar victorias al gobierno antes de las elecciones y los propios y algunos partidos de la formación de gobierno que buscan ganar tiempo y forzar la aprobación de estos proyectos. En este escenario, y si la Knesset logra disolverse el jueves, Yair Lapid, el actual ministro de Exteriores, asumirá de manera formal como primer ministro interino de Israel en los primeros minutos del viernes. Vamos a América. El gobierno del estado de Texas en Estados Unidos le pidió al presidente Joe Biden que endurezca las medidas migratorias y que retome las políticas que en su momento fueron impuestas durante la administración de Donald Trump. Entre tanto, sigue siendo crítica la situación de salud de 13 de los migrantes que sobrevivieron encontrados en el interior de un tráiler. Allí fueron hallados sin vida otras 53 personas. Todos estaban en condiciones de hacinamiento. De otra parte, el gobierno mexicano elevó la cifra de sus connacionales fallecidos a 27. La familia de Javier Flores pide ayuda para encontrarlo. Él podría ser uno de los migrantes mexicanos que viajaban en el camión de contrabando en cuyo interior fallecieron decenas de personas. Pues él iba en busca de mejor vida, como les vuelvo a repetir. Eso que nos ayuden por localizarlo, pues ya dijera lo que nos toque. Flores y su primo, José Luis Vázquez, habían partido rumbo a Estados Unidos. Vázquez es uno de los sobrevivientes. Se encuentra en un hospital de Texas tras sufrir deshidratación severa. Pero aún no hay constancia del paradero de Javier ni si realmente iba en el camión. Según el gobierno mexicano, al menos 27 de los fallecidos son mexicanos y los sobrevivientes están en situación crítica. En general, el personal médico de los hospitales, insisto, en general, ha indicado que los heridos están en estado crítico, con fallas neurológicas, renales y hepáticas y con hemorragias internas. En medio de ese contexto, el gobernador de Texas pidió al presidente Joe Biden retornar a la estricta política migratoria de Donald Trump, incluyendo la construcción del polémico muro fronterizo. Todo lo que hemos hecho hasta ahora no habría sido necesario si el presidente Biden hubiera mantenido el plan de seguridad fronteriza que había implementado el expresidente Donald Trump. Las políticas migratorias de Trump fueron criticadas por no atacar los problemas de raíz de la migración, como la pobreza o la violencia en los países de origen. Mientras, la actual administración enfrenta una mayor presión por la gestión de la frontera, redoblada de cara a las elecciones de medio término de noviembre. Biden ha prometido combatir bandas de tráfico de personas y su gobierno busca estrategias regionales para frenar los flujos migratorios. Y en México mataron al periodista Antonio de la Cruz, el reportero número 12 que asesinan en lo que va del año en el país, según la Sociedad Interamericana de Prensa. Le dispararon cuando salía de su casa en Ciudad Victoria, en el noreste mexicano, e hirieron a su hija. De la Cruz trabajaba en Expreso Victoria. Previamente hablamos con el director editorial del medio, Miguel Domínguez, quien nos explicó si sirve o no que sea la Fiscalía General y no el Estado la que investigue el crimen. Bueno, nosotros esperaríamos que funcione. En teoría es una fiscalía que está especializada en los delitos contra la libertad de expresión. Desafortunadamente también hay que decir, y ustedes lo deben saber, México atraviesa por una crisis grave en términos de violencia contra el periodismo, en la que la impunidad desafortunadamente sí es una constante. Aquí mismo en Tamaulipas ha habido muchos asesinatos de compañeros que han quedado impunes. Nuestra exigencia es muy clara, que sea la Fiscalía Estatal o la Fiscalía Federal, pero que este crimen se esclarezca, que se dé con los responsables y que se les castigue. Nuevo estado de excepción en Ecuador. El presidente Guillermo Lasso decretó la medida para 4 provincias: Imbabura, Azuay, Sucumbíos y Orellana. Durante 30 días, en esas regiones se restringen los derechos a la libertad de asociación y reunión y habrá un toque de queda nocturno. Es la tercera vez que el presidente decreta excepción desde que comenzaron las protestas lideradas por los indígenas. Hace tan solo 4 días, el presidente levantó la medida y ahora, en el día 17 de protestas, la reanuda. En Estados Unidos, uno de los 9 jueces de la Corte Suprema de Justicia se jubilará oficialmente mañana jueves. Se trata del liberal Stephen Breyer, quien sirvió a la Corte desde 1994. Sin embargo, su retiro no cambia la tendencia política del máximo órgano judicial, pues en su reemplazo llega la jueza Ketanji Brown Jackson, designada por el presidente demócrata Joe Biden. Así se mantienen los 6 jueces conservadores y los 3 progresistas.
Así llegamos al final de las noticias. Los invitamos a que sigan conectados con France 24 y con France24.com. Nos vemos en minutos.